La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Le damos la bienvenida a Gerardo Márquez Guevara, él es fiscal general del estado de Coahuila. Gerardo, gracias por aceptar esta charla. Aquí en Contextos te saludamos Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Buen día, Marcela. Buen día, Juan, a sus órdenes. Bien, pues para que comentes al auditorio sobre las investigaciones contra funcionarios públicos por corrupción que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aumentaron más de 1000% en un año, y bueno, pues esto también de la apertura de las 298 carpetas de investigación al respecto de enero a agosto en la Fiscalía. Bueno, mira, Juan, realmente estas carpetas de investigación son las que día con día se reciben las denuncias en las delegaciones, las 7 delegaciones que tiene la Fiscalía en todo el estado. Sí. Se reciben en las delegaciones, luego se remiten a las fiscalías especializadas o se reciben también acá en forma directa. Debo decirte que de esas 298 que se registran en el Secretariado Ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, 40 corresponden a hechos de corrupción, 199 a delitos cometidos por policías que se refieren particularmente, según se ven en las denuncias, los denunciantes, de detenciones arbitrarias o contrarias a derecho, y 50 por cohecho, 59 por cohecho o abuso de autoridad. Así se integran las 298. Ahora bien, ¿a qué atribuyes tú este incremento exponencial de más del 1000% en un año? Mira, yo estoy haciendo un análisis a partir de esta nota, porque yo entiendo, por lo menos así lo veo, que conforme hay cambios de administración estatal, se han elevado durante los primeros años. Si nosotros analizamos la misma nota, los últimos 4 años ha venido disminuyendo hasta el 2017 y ahora en el 2018 aumenta. Y ha disminuido considerablemente. Por ejemplo, en el 2015 son 124, luego al año siguiente 92, luego al año siguiente 27. Yo quiero suponer, porque no lo hemos estudiado aún, que se relaja precisamente la vigilancia, supervisión respecto a la actuación de las policías que integran la seguridad pública en el estado. Quiero suponer, no es nada cierto porque estamos investigando, porque la mayoría de los 298 casos corresponden precisamente a esos 199 que son cometidos por policías. Ah, bien, pero bueno, las cifras que da son correctas, es decir, el hecho de que el año pasado hubo 27 carpetas de investigación y en lo que va de este año, nada más de enero a agosto, ya son estas 298. Así es, esas 298 son las que tenemos elevadas al sistema. Ahora, dices tú que la mayoría de estas son de policías. Pero ¿qué otros, es decir, qué políticos o funcionarios públicos que no sean policías están involucrados y por qué tipo de delitos? Porque de acuerdo con lo que señala la nota, dice que estos delitos podrían ser, no lo da como un hecho, pero podrían ser peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, entre otros. Así es, son precisamente esos 40 en forma específica que se refieren a hechos de corrupción, que son los que conoce la Fiscalía Especializada en la investigación de hechos de corrupción. Son 40 de hechos de corrupción. En estos podemos contar pues funcionarios de distintas áreas, no solamente de procuración, de justicia o de seguridad pública, de distintas áreas. Pues es sabido por todos que en el presente año se han presentado un buen número de denuncias que tienen que ver precisamente con la disposición de recursos públicos o el desvío de los mismos. Entonces, a estas corresponden esas 40. Otras tantas, 59, corresponden a coerción y abuso de autoridad. Y estas tienen que ver también con, por ejemplo, con ministerios públicos, por ejemplo, con
funcionarios que tienen a su cargo el trámite de alguna circunstancia y que, pues bueno, finalmente se les atribuye haber pedido alguna remuneración para realizar el trámite. Y una cuestión es el hecho de que estas carpetas de investigación estén abiertas y se estén siguiendo las indagatorias correspondientes. Y otra cuestión es que se llegue al punto en el que se haga realmente justicia, es decir, que se comprueben los ilícitos y que se apliquen las sanciones correspondientes. ¿Tienes tú el dato de qué porcentaje de todas estas denuncias o de estas carpetas de investigación han llegado a ese punto? Mira, hasta el momento podemos hablar solamente de algunas 10 de las que se refieren a los hechos de corrupción, las que han sido judicializadas, de esas 40 aproximadamente. Respecto a las que se formulan en contra de policías por detenciones arbitrarias o ilegales o alejadas a las normas jurídicas, están en proceso, están en procedimiento, aunque muchas de ellas, debo decirte que bueno, finalmente ya no se les da seguimiento por parte de la ofendida, quien de alguna manera, ofendida o denunciante, quien de alguna manera es la que pues aporta los datos de prueba que nos permiten a nosotros dilucidar si la conducta es delictiva o no. Entonces, yo estimo que de estas 298 para el final del año pudiéramos tener aproximadamente un 40-50% resuelto. Sin embargo, de acuerdo con el índice global de impunidad en nuestro país, el 97% de los delitos quedan impunes, en general, no hablando nada más de delitos de corrupción. Pero en el caso concreto, tú hablas de procesos que son judicializados. Cuando las autoridades de Procuración de Justicia dicen que ellos ya concluyeron y que se concluyó satisfactoriamente, es el hecho de haber identificado al presunto delincuente y en algunos casos ponerlo a disposición del juez. Sin embargo, también hay que ver qué es lo que pasa de ese proceso de judicialización, porque si bien muchos de los presuntos delincuentes son puestos a disposición del juez, también en muchos de estos casos el juez deja libres a esos presuntos delincuentes, no precisamente porque sean inocentes, sino porque no fue integrada bien la averiguación y el juez se escuda diciendo, bueno, no sé si sea inocente o culpable, pero él quedó libre porque el Ministerio Público no me integró bien la averiguación. ¿Qué podrías comentar al respecto? No, bueno, pues debo decirte que finalmente el Ministerio Público es una institución de buena fe, que la pretensión del Ministerio Público siempre es primero investigar los hechos que les son denunciados. Hay que recordar que no todos los hechos que se denuncian ante el Ministerio Público son delitos, sino pueden constituir conductas que pueden estar reglamentadas bajo las disposiciones del Código Civil, de alguna otra materia distinta a la penal. Por eso la institución debe iniciar sus investigaciones de buena fe, porque así lo establece la ley. Pero además está visto que el nuevo sistema de justicia penal, solamente el 5% aproximadamente llegará a los juicios. Entonces, todos los asuntos que son judicializados o que son allegados al juzgado, pues pueden terminar por muchas causas. Y todas esas causas, como salidas alternas, como acuerdos reparatorios, como una serie de figuras que la ley señala, y también esas están resueltas en forma satisfactoria. En concreto, la pregunta que tú me haces en el sentido de que son liberados por una deficiente actuación, bueno, pues creo que esas son las menos. No debemos soslayar ni una sola, pero son las menos y estamos encaminados precisamente al perfeccionamiento de esas causas penales que en algunos casos no llegan a una sentencia condenatoria. También debo decirte, Juan, que en asuntos relevantes como los homicidios, como los asuntos graves, pues en ocasiones nos topamos con que no hay datos de prueba que nos permitan fortalecer la denuncia. ¿Como cuáles? Pues de entrada, por ejemplo, en un homicidio, podríamos tener algún testigo que es familiar de la víctima y que finalmente no nos proporciona los datos adecuados o seguros o firmes por temor, porque ya se fue de la ciudad, porque se cambiaron, por etcétera. Entonces, esos asuntos empiezan a debilitarse durante la tramitación ante el juzgado. Incluso se suelen dar amenazas, ¿no?
Así es. Entonces, en esos casos, bueno, pues estamos contra una serie de apreciaciones subjetivas más que objetivas para emitir una sentencia de condena. Estamos charlando con Gerardo Márquez Guevara, fiscal general de Coahuila. Ahora, decías tú que 2/3 partes de estas 298 denuncias son de abusos policíacos, es decir, de elementos de corporaciones policíacas. Sin embargo, de cualquier forma, como que brinca todavía el hecho de 1000% de un año a otro. Es decir, el año pasado 27, este año 298. ¿Hay algún factor que incida en ello? ¿O antes no había tantas denuncias en contra de policías y en contra de funcionarios y ahora sí lo hay? Mira, yo quisiera curarme en salud, pero pues no es por ahí el asunto. Hay que recordar que tenemos una fiscalía de materia de investigación de hechos de corrupción nueva, que realmente está cumpliendo un año, y si llevamos 8 meses del año analizados, bueno, pues podríamos decir que por ahí está, pero son 40 solamente los que tiene en este registro. Respecto a las denuncias de policías, bueno, yo te comentaba que me da a mí la impresión de que se relaja la supervisión cada vez que hay un cambio de jefes políticos, de administración, pues, y por eso aumenta. Otra cosa es también la apertura de la fiscalía, la apertura del Ministerio Público. Estamos recibiendo absolutamente todas las denuncias, estamos abriendo las puertas a la ciudadanía, estamos recibiendo denuncias, y eso particularmente nos da la impresión de que tienen, bueno, pues por lo menos confianza de acercarse inicialmente a formular la denuncia, a quejarse del maltrato, de la detención arbitraria. Hay una pregunta por parte de Gustavo Martínez del auditorio. Dice: aprovechando que está el fiscal general, ¿me podría informar cuántas de esas denuncias a las que se refiere son de Fuerza Coahuila? Porque aquí en el caso de La Laguna hay muchos abusos de esta corporación. Pues bueno, no tengo la precisión de cuántos son, pero sí deben ser la mayoría. Te voy a explicar por qué. Porque pues Fuerza Coahuila es la corporación que más policías tiene en relación con el resto de las policías. Por ejemplo, con seguridad pública del municipio, con la Policía de Investigación Criminal de nosotros, que es para investigar, pues evidentemente Fuerza Coahuila, que tiene 3 agrupamientos, pues deberá tener fácilmente pues el 50% de ese número de las 198 que hablamos, 199. ¿Y qué porcentaje de estas denuncias se comprueba la responsabilidad del elemento y se le sanciona? Fíjate que aproximadamente como un 10%, Digo, no estoy hablando de estas que tenemos ahorita en concreto, sino de las anteriores, de años anteriores. Aproximadamente un 10% logra comprobarse y se aplica alguna sanción. Bueno, hay otro comentario también de Alfredo García y nos dice: ¿cómo podríamos esperar que se hiciera justicia contra los elementos de Fuerza Coahuila si son del mismo gobierno? Perro no come perro, dice Alfredo. No, muy bien. No, respetable su decisión, pero hay que recordar por lo menos que estamos en una nueva etapa, que la sociedad es la que genera nuevas instituciones, y aunque la institución de procuración de justicia es de toda la vida antigua, hay que recordar que ya no tiene una dependencia directa del Ejecutivo. Entonces ahora la Fiscalía es un ente jurídico autónomo constitucionalmente, y entonces no es lo mismo que las fuerzas policíacas, que Fuerza Coahuila, que las demás. Claro. Muy bien, Gerardo Márquez Guevara, fiscal general de Coahuila, agradecemos tu participación aquí en Contextos. A sus órdenes, que estén bien.